Bienvenidos a Di Loreto Horror. Medicación. No recuerdo el momento exacto en el que comenzaron las alucinaciones, pero sí recuerdo la primera vez que me ovillé en el piso de mi habitación, agonizando por las llamaradas sofocantes y los gritos que solo yo podía ver y escuchar. Me encontró mi papá. No sé cómo habría recuperado la compostura si él no hubiera estado ahí, diciéndome que todo pasaría, que estaría bien. Que todo estaría bien. Luego de eso, me insistía a menudo con que fuera a ver un médico, psiquiatra, pastor o algo. Alguien que supiera ayudarme con esas terribles imágenes en mi mente. Al principio no me sentía muy a gusto con la idea. Pese a que me desagradaban las alucinaciones, tampoco quería que me dijeran lo enfermo que estaba. No me consideraba enfermo en lo absoluto. Pero, a medida que las alucinaciones empeoraron más y mi papá me aseguraba que cualquier persona con un doctorado no tendría ningún problema para curarme, accedí y hablé con una psiquiatra. Ella me dijo que era síndrome de estrés postraumático. Lo estaba experimentando a causa del accidente vial devastador en el que mis padres murieron cuando era un adolescente. Me recetó una medicación y las alucinaciones desaparecieron, al igual que mi papá. Acoso. Estaba recostada en la cama, sola, con los ojos cerrados y esperando a quedarme dormida, cuando me giré y vi a alguien parado en una esquina. Ni siquiera se había molestado en esconderse. Mantuvo su posición, observándome. La oscuridad no me permitía discernir su rostro con mi mirada de reojo, pero sé reconocer la silueta de un hombre sosteniendo un cuchillo cuando la veo. Estaba muy asustada como para gritar, así que permanecí en mi cama, resignándome a mi destino sin dar mayor señal de vida. Él se acercó. Las pisadas de sus botas sobre mi alfombra rompieron el ya aterrador silencio. Se inclinó para acariciar mi rostro, saliendo de mi habitación un momento después. Esperé media hora para levantarme. Estaba muy asustada como para siquiera parpadear. Llamé a la policía, presenté la denuncia y el hombre nunca apareció de nuevo. Tenía tantas preguntas. ¿Había sido algo aleatorio? ¿Tenía un acosador? ¿Era el blanco de un asesinato o de abuso sexual? Fui a la estación de policía la semana siguiente con la esperanza de poder descubrir más, pensando en las atrocidades que me deparaban. Un oficial que me vio llorar se acercó a mí y me abrazó para consolarme. Mientras me sostenía y me permitía llorar en su hombro, murmuró algo en mi oído. Hueles distinto cuando estás despierta. Diferente a nosotros. En mi universidad, conseguir un dormitorio era un privilegio. Sin embargo, los residentes de mi maldito pabellón reportaban eventos extraños que sucedían, tales como objetos perdidos que reaparecían en lugares inusuales, o escuchar voces desde un cuarto supuestamente vacío. En una ocasión, un residente de nuestro dormitorio compartió esta historia con el resto de la clase. En su habitación tenía una litera adyacente a la pared. Él dormía en la cama de abajo. Una noche, se acostó temprano porque tenía sus exámenes finales esa semana. A la mitad de la madrugada, sus ojos se abrieron por las dos voces débiles encima de él, viniendo desde la cama superior de la litera. Creyendo que se trataba de su compañero de cuarto, se dispuso a volver a dormir. Pero luego se dio cuenta de que los pies colgando desde la cama superior eran demasiado delicados como para ser de un hombre, y las voces que escuchaba sonaban como una mujer y una niña conversando. «Mamá, ¿qué está haciendo?», dijo la niña, a lo que la mujer respondió: «Está durmiendo». «¿Pero por qué?», le preguntó la niña, y la voz de la mujer contestó: «Porque, cariño, es humano. Es diferente a nosotros». Mi compañero de clase pensó que el suceso era muy extraño, y que quizá solo estaba soñando. Pero las siguientes palabras de la niña detuvieron su respiración. «Mamá, pero si él es diferente a nosotros, ¿qué hay del que se esconde bajo su cama?». La despedida del esclavo. Mi fin se acerca. Lo sé bien ahora. Lo que mi amo me dice, a veces es demasiado duro. Mencionó algo antes. Sonó como si me fuera a reemplazar. Como si, dentro de poco,
fuera a realizar una operación en mí. Y estoy preocupado. Probablemente te he confundido. Déjame explicarte. Hago quehaceres para mi amo casi todos los días. Las ocasiones en las que no me solicita, tengo otras cosas que hacer o me pone a dormir. El método que utiliza para esto nunca ha sido normal. Aunque quiera despertarme, no puedo hacerlo. Al día siguiente, quiere que me levante y la rutina se repite. Me hace inspeccionar una biblioteca inmensa. Encontrar información para él. He perdido mucha de mi destreza para este punto, a mi edad. Mi biblioteca es fantástica. En mi tiempo libre, reviso todas las cosas nuevas que han llegado ese día. Libros, retratos, discos, prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Cuando los busco, me hace mostrárselos. Es simplemente increíble. Hay muchas cosas que soy capaz de hacer. Comúnmente, me pide que busque escritos para él, y, por supuesto, obedezco. A veces juega videojuegos conmigo. Algunos son fáciles, pero otros se me dificultan hasta que cambia las reglas. Le gusta que le cuente historias de terror, y se las describo lo mejor que puedo. A veces me pide que actúe escenas, como obras. Puede complicarse si debo hacerlo ver realista, pero no siempre es muy retador. A veces también me pide que le pinte dibujos que le agradan, lo cual suele ser tardado dependiendo de lo que quiera. A mi edad, sin embargo, he llegado a notar que no es tan fácil llevarle el ritmo a sus órdenes, y se me vuelven problemáticas algunas de las cosas nuevas. Ahora, los juegos son más confusos, las obras más extenuantes y me pierdo al tratar de buscar algunas cosas en la biblioteca. Me pongo a ver a los demás esclavos, dominados por otros amos, y los envidio. Son tan jóvenes y tienen tanta vitalidad. Pueden lidiar con hacer varias cosas a un mismo tiempo y se lo presumen a sus amos. Sé que mi amo también está consciente de esto. Sé que no quiere a alguien como yo. Se enoja más conmigo cada día, y sé que ha estado almacenando los recursos para adquirir un nuevo esclavo. Me doy cuenta de que me reemplazará pronto. Hace poco me hizo utilizar la documentación en la biblioteca para evaluar a los demás esclavos disponibles. Cree que no tengo sentimientos, pero se equivoca, y su descaro me hiere. El día de hoy volvió con otro esclavo. Me hizo escribir todos mis conocimientos para dárselos a este esclavo. Ahora, escucho su última orden. Que reproduzca, por última vez, la tonada que siempre toco antes de irme a dormir. Y en tanto la melodía finaliza, y estoy por dormirme, le muestro mi último mensaje. Windows se está cerrando. No hay razón para tener miedo. Cuando mi hermana Betsy y yo éramos niños, nuestra familia vivió por un tiempo en una casa de granja vieja muy encantadora. Amábamos explorar sus esquinas polvosas y escalar el árbol de manzanas en el patio. Pero nuestra parte favorita era el fantasma. Lo llamábamos madre, porque parecía ser muy amable y maternal. Algunas mañanas, Betsy y yo nos levantábamos y encontrábamos una taza con leche en cada mesa de noche, las cuales no estaban ahí antes de acostarnos. Madre las había traído, preocupada de que nos diera sed durante la noche. Solo quería cuidar de nosotros. Entre los muebles originales de la casa, había una silla de madera antigua que manteníamos contra la pared de fondo de la sala de estar. Siempre que nos distraíamos viendo televisión o jugando algún juego, madre movía esa silla hacia adelante, a lo largo de la sala, y hacia nosotros. A veces, llegaba a moverla todo el camino hasta el centro de la habitación. Siempre nos sentíamos tristes cuando la recolocábamos contra la pared. Madre solo quería estar cerca de nosotros. Años después, habiendo pasado mucho tiempo desde que nos mudamos, encontré un artículo de periódico antiguo sobre la primera dueña de nuestra casa de granja. Una viuda que asesinó a sus 2 hijos, dándoles una taza con leche envenenada a cada uno momentos antes de que se fueran a dormir. Luego se ahorcó a sí misma desde el techo. El artículo incluía una foto de la sala de estar de la casa con el cadáver de la mujer colgando desde una viga. Debajo de ella, caída en el suelo, estaba aquella silla vieja de madera ubicada exactamente en el centro de la habitación. Pequeños momentos. La vidente nunca se equivocaba. Si tenías dinero y el coraje, ella te mostraría los últimos instantes antes de tu muerte. Conocía personas que habían acudido a ella y contaron lo que vieron. He visto sus predicciones volverse una realidad en varias ocasiones. No me tomó mucho tiempo decidir que la vería por mí mismo. Soy curioso por naturaleza. La visión que ella me mostró fue deslumbrante.
Según observaba su bola de cristal, el mundo se desvanecía y estaba caminando por la ruta alternativa hacia mi hogar en la oscuridad. Los grillos hacían eco en las sombras. El aire frío mordisqueaba mi nariz. Y luego se ennegreció. No vi cómo fue que morí. La vidente dijo que no siempre veíamos nuestras muertes, a veces solo lo que venía antes. Dijo que la bola nos mostraba aquello que necesitábamos ver. Esa visión cambió mi vida. Es fácil tomar riesgos cuando sabes que no es riesgoso. Esa ruta en la que se supone que debía morir no era el único camino hacia mi hogar. Lo único que tenía que hacer era evadirla y no tendría que preocuparme de nada. Podría ir a hacer caídas con cuerda, paracaidismo o nadar con tiburones sin preocuparme de daño permanente. En mi visión no me encontraba lesionado, así que sabía que nada malo me podría suceder. Y la emoción era increíble. Pero, claro, los momentos excitantes dejan de ser lo que son cuando remueves el peligro. No me malinterpreten. Aún amo los deportes extremos y las aventuras riesgosas. Corrí con toros el mes pasado. Me divertí mucho. Pero recientemente he adoptado un tipo nuevo de estimulante. Una vez al mes, luego de que cae el sol, me coloco mi abrigo y voy de paseo por el camino. Sí, por aquel camino. Mientras cruzo la ruta, escucho los grillos y siento el viento helado soplando por mi cabello. Me percato de que estoy atravesando una mutación. La fundación sólida y temeraria con la que me visto ante los precipicios, tiburones y toros se empieza a fracturar y a desmoronarse con cada paso que doy. A medida que me acerco al punto en donde la visión se hizo negra, siento como mi pecho se tensa. El cabello al reverso de mi cuello se crispa y mi sangre tamborilea al ritmo de los latidos frenéticos. Tiemblo y cierro mis ojos, esperando, preguntándome si ese será el momento en el que moriré. Sigo caminando, ojos cerrados, preparado para el escozor gélido de una cuchilla o de los dientes de alguna bestia desconocida. El miedo fluye por mi mente, y, cuando ya no lo puedo soportar, abro mis ojos de nuevo, nunca sabiendo si lo que veré será el final de mi calle o el semblante risueño de la muerte. Y en ese momento glorioso, me siento verdaderamente vivo. Mari Thibaudeux. Marie Thibaudeux, 1801-1881, fue una mujer admirable. Era amable, inteligente, firme y nunca llegó a mentir. También era una alta sacerdotisa vudú. Residió en Nueva Orleans su vida entera, estableciendo, desde una época temprana, su reputación como una potente curandera y clarividente. Las personas viajaban decenas de kilómetros solo para visitar su boticario, y muchos probaron sus brebajes legendarios. Para la década de 1870, se había convertido simultáneamente en una de las figuras más temidas y veneradas de Luisiana. En 1881, un dueño de tierras llamado Jacob Parrish viajó a Nueva Orleans desde Baton Rouge. Parrish era vastamente rico y devotamente religioso, pero poseía una fascinación mórbida por lo oculto. Había contratado un batallón de exsoldados de la guerra civil, la cual concluyó hace poco, y marchó con ellos a Bourbon Street hacia la tienda de Marie. A pesar de las protestas de sus asistentes, Marie le concedió a Parrish una audiencia. Él había escuchado los rumores de que la gran reina vudú descubrió el secreto de la vida eterna, y demandó que se lo encomendara. Siempre manteniendo la compostura, Marie lo corrigió. Había, en efecto, descubierto un ritual que conferiría inmortalidad, pero solo por un período de tiempo, 50 años, para ser exacto. Una vez que el ritual fuera realizado, el destinatario se levantaría de nuevo tras una muerte natural, sin tener la necesidad de comida, aire o agua, y siendo inmune a la enfermedad y totalmente impermeable al daño físico. Pero una vez que los 50 años hubiesen culminado, el destinatario moriría otra vez para nunca más levantarse. Aunque frustrado por esta revelación, Parrish la conocía por su reputación de mujer honesta, y no desperdiciaría la oportunidad de vivir más allá de su vida natural. Marie accedió a ejecutar el ritual para él, siempre y cuando jurara irse de Nueva Orleans permanentemente luego de que hubiese concluido. Parrish estuvo de acuerdo, y el ritual tomó lugar. Fiel a su palabra, Parrish volvió a Baton Rouge más tarde ese día, pero no sin antes ordenar a sus mercenarios que asesinaran a Marie y a sus ayudantes, y que quemaran su boticario desde los cimientos. La gente de Luisiana es reconocida por sus supersticiones, que son muchas y diversas. No obstante, fue inusual cómo docenas de personas juraron haber visto sombras amorfas dirigiéndose en conjunto hacia la mansión de Parrish esa noche. La mañana siguiente, los 15 mercenarios fueron encontrados con sus cuellos rotos como si fuesen ramas fracturadas.
Al mismísimo Parrish se le ubicó en su cama, con ojos amplios y sacudido por el terror, y su garganta desgarrada con tal ferocidad que las autoridades se vieron obligadas a determinar que, de alguna forma, un oso se había colado a su habitación, que estaba cerrada y en el segundo piso. Sin embargo, las huellas de magia negra no fueron ignoradas por los lugareños, quienes prontamente enterraron los 16 cuerpos en el cementerio Magnolia al día siguiente. Mariette Beaudeaux fue una mujer admirable. Nunca dijo una mentira, pero no se debe asumir por ello que nunca ocultara la verdad. Lo que ella no reveló fue que la resurrección no tendría efecto hasta que hubiesen pasado 72 horas desde la muerte. Cuando la tumba de Parrish fue exhumada en 1953 para ser recolocada, los trabajadores notaron, confundidos, las singularmente profundas cicatrices de arañazos en la madera dentro del ataúd. Manos. El doctor se sacó su estetoscopio de las orejas y colocó el instrumento alrededor de su cuello. Señor Weatherby, todos sus exámenes han dado negativo y mi examinación muestra que no hay nada anormal. Adam sabía lo que venía después. No estoy loco, doctor. Lo siento, pero no hay ninguna razón médica para que pierdas el control de tus manos. Un psicólogo podría ayudar. No necesito terapia. Necesito respuestas. Parecen tener vida propia. No puedo retener un trabajo. Estoy bajo investigación por agresión física. Casi maté a mi vecino. Esto no puede seguir. Intentaría cualquier cosa para este punto. Pero tras 2 semanas de un medicamento nuevo, Adam no observó ningún progreso y su depresión se profundizó. Él estaba convencido de que, a pesar de lo que el doctor había dicho, no se trataba de un problema psicológico. Esa noche, Adam descansaba en su silla, frustrado y molesto, mientras bebía whisky. Sumido en su desesperanza, se encaminó al garaje a tropiezos y buscó la sierra de mesa. Entonces, lentamente, bajó sus muñecas a la altura de la hoja cautivadora. El detective a cargo del caso entró al garaje en donde se encontraban varios oficiales uniformados, y el cuerpo impregnado en sangre. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó el detective paseando su mirada por la escena. Esta vez es algo inusual. ¿Por qué lo dices? Mira el cuerpo. Al parecer, se cortó las manos con la sierra de mesa y se desangró hasta la muerte. El detective se agachó. ¿Y? Y no podemos encontrar sus manos por ninguna parte. ¿Puedes ver lo que está mal con esta foto? He enmarcado la fotografía. Reposa en mi cubículo, en el mismo lugar que ha ocupado por los últimos 2 años. Es un recordatorio de que debo esforzarme más. Un recordatorio de todo el dolor que fue causado por moverme demasiado lento. 17 niños desaparecieron aquel verano. Secuestrados desde sus habitaciones sin dejar rastro de quién lo hizo. Este caso me apuñaló más profundamente que cualquier otro en el que había trabajado antes. Cada día, otro padre se me acercaba y me cuestionaba sobre por qué aún no había encontrado a su bebé. A lo que respondía, lo estoy intentando. Lo prometo. Luego de la desaparición número 17, recibimos una fotografía en el correo. Tenía algo escrito al reverso. 3 palabras. El tiempo corre. Si no supieras el trasfondo, podrías llegar a pensar que esa fotografía era hermosa. Era una carretera de grava vieja que fluía delicadamente hacia una colina. La fotografía fue tomada desde la mitad de la calle con el lente apuntando a lo alto. Un lado de la carretera estaba delineada por una ración de brillantes hojas de otoño que parecían haber caído recientemente. En el centro del camino había una cesta pequeña. El ángulo de la cámara no permitía ver lo que tenía dentro. En ambos lados de la carretera había árboles de pino gigantes que arrojaban sombras agobiantes y entrecruzadas. Nuestro departamento fue capaz de encontrar la ubicación, pero no había ninguna evidencia. Ninguna cesta en la calle. Nada en el bosque. La echaron a un lado como una pista falsa, pero algo en la fotografía captó mi atención. La mantuve en mi escritorio durante meses simplemente tratando de descubrir lo que significaba. Lo único que quería era decirle a esos padres lo que pasó con sus niños. Había algo inusual en esa fotografía. Algo que no se sentía natural. Pensaba en ello todo el tiempo. La cesta, las hojas, los árboles de pino. Y, un día, hizo clic. Hojas caídas y árboles de pino. Los pinos no tienen hojas. Tienen conos. Los conos no adquieren esos colores ni se caen en el otoño. La pila de hojas no era natural.
Luego de meses de observar la fotografía, meses de decirle a los padres que no pude encontrar a sus niños, al fin lo había descifrado. Cavé un agujero en donde estaban las hojas en la fotografía. Había una cesta enterrada debajo de la tierra. Tenía el cráneo de un niño. Los registros dentales lo emparejaron con Michael Blasters, uno de los niños que había desaparecido. Ordené una excavación en el área. Todos los demás niños estaban enterrados cerca. Solo un esqueleto completo fue encontrado. Era la niña que desapareció unos días antes de que recibiéramos la fotografía. A diferencia de los demás, su cuerpo estaba en un ataúd. Había una nota pegada al frente de su vestido con la misma escritura de la foto. 48 horas de aire. Pudiste haberla salvado. Bank. He decidido no vivir. Creo que es importante que alguien entienda por qué, así que estoy escribiendo esto antes de que me vuele la tapa de la cabeza. La primera vez que recuerdo que sucedió tenía 9 años. John Weller y yo jugábamos en su patio. El sol se acostaba por encima de su valla de palets. Haces naranjas y rojos brillaban entre los picos blancos como un helado bajo dientes aperlados. John era el vaquero y yo era el sucio piel roja que robaba su caballo. Corrimos por el juego de columpios, él siguiéndome los pasos y yo vociferando con júbilo mientras amenazaba con arrancarle la cabellera. Cuando se tropezó, corrí hacia él recogiendo una manotada de viento, y apunté mi dedo a su nariz y proclamé: «Ahora tengo tu pistola». ¡Bang! La cabeza de Johnny explotó en medio de un florecimiento desmedido de sangre carmín, materia gris y fragmentos de cráneo que se desperdigaron en torno al sol poniente. Mi mano se resbaló a mi costado y me le quedé viendo, fijamente, boquiabierto, sin ser capaz de comprender lo que había pasado. Alguien gritaba. Primero pensé que era la mamá de Johnny, hasta que ésta empujó la puerta trasera y me di cuenta de que era yo quien gritaba. La mamá de Johnny estrechó en sus brazos al cadáver decapitado de su hijo, sumando sus sollozos entrecortados a mis alaridos atemorizados. El funeral de Johnny fue la semana siguiente. Ataúd cerrado. Llegué a olvidar la luz chispeante que tiritaba por la nube de sangre que emanó de Johnny. Olvidé a su mamá sacudiendo mi pequeño cuerpo, rogándome que le explicara lo que le pasó a su hijo. Olvidé al alguacil diciéndole a mi mamá que Johnny fue el blanco de una bala perdida, uno de los 16 casos cada año. Olvidé las pláticas silenciosas de mi papá con mi mamá sobre cómo nunca encontraron la munición que regó la sonrisa de Johnny en el césped. Me adapté. Lo sobrellevé. Olvidé. No lo olvidé la próxima vez que sucedió. Nunca había vuelto a jugar a los indios y vaqueros de nuevo. De hecho, no puedo recordar haber participado en un solo juego de disparos para niños en ningún punto de mi infancia. Pero recuerdo a una niñita en el parque que proyectaba sus dardos mientras saltaba de un lado a otro. Corrió hacia mí, blandiendo el arma y gritando: «Manos arriba». Sonreí y obedecí, dejando caer mi emparedado con un pánico pretendido. Alcé mis manos hacia el cielo y clamé por piedad. Como una verdadera maniática homicida en desarrollo, me ejecutó con una nevada intermitente de dardos. Me hice el muerto diligentemente, tumbándome sobre una banca. Ella rió y proclamó: «Tu turno. Dispárame». Un sentimiento repentino de suma incomodidad reptó por mi columna. Pensé en flores, en rosas carmín relucientes, bañadas por el rocío de la mañana. Ella me observó con impaciencia, al parecer convencida de que tendría que lanzarme otro dardo para motivar una respuesta. Levanté un dedo vacilante, apunté hacia ella y murmuré: «Bang». Esta vez no fui yo quien gritó. Su mamá acunaba las partes desmembradas de su bebé, apegándose obsesivamente a un brazo y luego a una pierna. Había apuntado mi dedo al ombligo de la niña. En el momento que la palabra abandonó mis labios, se rasgó como un globo de agua lleno de ponche y trozos de fruta sanguinolenta. El cuerpo decapitado de John Weller se apoderó de mi visión, el rojo lento del ocaso patinando por el pecho de su camisa desilvanada. Corrí. Ya no puedo seguir con esto. Me enojé con Laura ayer y apunté un dedo a su cara gesticulando que guardara silencio. Ni siquiera lo pronuncié. No me pude forzar a trapear el cerebro de mi novia del suelo de la cocina. Ya no puedo seguir con esto. Lo único que tengo que hacer es apoyar un dedo contra mi frente y decirlo. Al menos será una partida explosiva. Guardianes. Se despertó ante la presencia de criaturas gigantes parecidas a insectos que recorrían su cama, y gritó a todo pulmón.
Estas abandonaron la habitación apresuradamente, y él se quedó despierto toda la noche, temblando y cuestionándose si había sido un sueño. A la mañana siguiente, había una trampilla en la puerta. Amasando su coraje interno, la abrió y vio a una de ellas introduciendo gentilmente un plato lleno de desayuno frito, para luego retirarse hacia una posición segura. Perplejo, aceptó el regalo. Las criaturas chillaron emocionadas. Eso pasó todos los días durante semanas. Primero creyó que lo tenían como rehén para engordarlo, pero tras un desayuno particularmente grasoso que lo dejó presionándose su estómago por la acidez, le ofrecieron el reemplazo de fruta fresca. Al igual que cocinar, también le preparaban baños calientes e incluso lo arropaban antes de dormir. Era insólito. Una noche, se despertó por disparos y gritos. Se apresuró por las escaleras, encontrando a un asaltante decapitado que era devorado por los insectos. Se sintió asqueado, pero se deshizo de los restos del cuerpo lo mejor que pudo. Comprendía que solo lo estaban protegiendo. Una mañana, las criaturas no lo dejaron salir de su cuarto. Se acostó, confundido pero confiado, pues lo escoltaron de vuelta a la cama. Fuesen cuales fuesen sus motivos, no lo iban a herir. Horas más tarde, un dolor ardiente se esparció por su cuerpo. Se sentía como si su estómago estuviese lleno de alambre de púas. Los insectos chillaban mientras él se retorcía y se quejaba. Fue solo hasta que sintió una sensación terrible de agitación por debajo de su piel que comprendió que los insectos no lo habían estado protegiendo a él. Habían estado protegiendo a sus crías. Los cadáveres del Everest. Cuando leí un artículo sobre la naturaleza de los casi 200 cadáveres que residen en el monte Everest, se me hizo imposible no retroceder a una historia que mi tío nos contó a sus hijos y a mí en una reunión familiar. Él tenía una mala reputación entre la familia extendida. De niños, nosotros lo adorábamos, incluso si nuestras familias tendían a excluirlo por motivos que no querían mencionar. En retrospectiva, me doy cuenta de que él estaba ebrio esa noche, pero creo que esa fue la única razón por la que nos dijo lo que pasó cuando los demás adultos no estaban prestando atención. Mi primo le preguntó sobre su expedición en el Everest, y él nos comentó que había mentido. Que lo había escalado, sí, pero que su equipo nunca había llegado a la cima, como había dicho que hicieron. Ellos eran 6 y estaban escalando la ruta estándar por la cara sur. Un poco después de haber entrado a la zona muerta y de haber visto el primer cadáver atascado en un barranco, la fanfarronería de los hombres se debilitó. Su humor empeoró cuando una borrasca de nieve inesperada se agravó y tuvieron que acampar por el resto de la noche prematuramente. La palidez de mi tío se hizo evidente cuando nos habló de estar acomodando su tienda de campaña dentro de la línea de visión de un cuerpo congelado que se aferraba a una cresta opuesta. Él continuó observando al distante rostro contorsionado hasta que la nieve lo bloqueó. Sus pensamientos se obsesionaron en cómo ese rostro parecía estar aprisionado por dolor y horror eternos. Quienquiera que haya sido, murió rogándole a sus amigos que lo rescatasen, de alguna manera, de esas circunstancias imposibles en las que había caído. Dormir fue difícil esa noche, pero los rigores del ascenso ayudaron. Se despertó en algún punto con sus oídos siendo embestidos por el silbido afilado de la tormenta gélida. Un murmuro siseante lo alertó de no levantarse. Los otros 2 hombres en la tienda ya habían despertado y yacían inmóviles, atentos. Algo estaba arañando en la nieve crujiente de afuera, pero afuera, los niveles de oxígeno eran demasiado bajos como para que cualquier cosa sobreviviese. Un crujido silencioso pero continuo le siguió a los arañazos, como si algo cubierto en hielo estuviese rasguñando dolorosamente por el aire. Los sonidos solo duraron por unos minutos, pero mi tío perdió algo de sí mismo aquella noche mientras temblaba, en silencio, bajo el acoso de los jadeos clamando «Ayúdame, ayúdame». En la oscuridad de la intemperie. Por la mañana, sus peores temores fueron confirmados. Las ráfagas habían partido la otra tienda, y uno de los hombres había sido expelido. Durante la noche y en la tormenta, fue incapaz de encontrar su camino de regreso, y había muerto en la misma cresta que el otro cadáver. Mi tío y sus amigos sabían que no hubo nada que hayan podido hacer. Si hubieran ido afuera, habrían muerto también. En todo caso, el incidente acabó la expedición. Mi tío disminuyó su tono de voz en tanto nos describía cómo empacó sus cosas ante la mirada de ese cadáver congelado de pesadilla. Mientras más lo veía, menos parecía que la expresión en su rostro transmitiera horror y dolor, y más parecía que su inusualmente amplia boca era en realidad una terrible sonrisa.
Mi tío se había propuesto que revisaría el daño en la tienda del otro equipo para comprobar si en verdad fue debido a la tormenta, pero, en medio de la conmoción de la muerte de su amigo, nunca tuvo la oportunidad. Esa mirada burlona y descompuesta lo ha acechado desde entonces. Salvación. En Edmonton, Alberta, hay un hotel llamado Canterra, entre Jasper Avenue y 109 Street. Durante la noche, ve al hotel y toca el timbre. Si te dejan entrar, fíjate en quién es el guardia de turno. Si el señor parece estar en sus 20, pero el pelo de su cara y cabeza es blanco como la nieve, toma un asiento al lado de su escritorio. Si se encuentra cualquier otro guardia, abandona el lugar y regresa en una semana. Aquí tendrás que esperar. Él no dirá ni una palabra ni responderá ninguna pregunta que le hagas. Te oirá, pero no te responderá. Solo te dará una mirada triste, como si supiera que algo terrible va a pasar. Cuando sean las 2:52 am, el guardia va a patrullar el edificio. Síguelo solamente durante su ronda, o de lo contrario te sacarán a la fuerza del hotel y perderás tu oportunidad. No le hables al guardia de seguridad mientras caminas con él por los pasillos. El guardia revisará que todas las puertas estén cerradas en tanto patrulla hacia las escaleras. Cuando lleguen al 5.º piso, notarás que está notablemente más frío que los otros 4, además de estar en silencio total. Cuando el guardia chequee todas las habitaciones del piso, se detendrá en una puerta que lucirá mucho más antigua que cualquier otra puerta que hayas visto en el edificio. Es el cuarto 512. Solo este guardia en particular puede acceder al cuarto. Toma nota de qué llave usa para abrir la puerta, será importante luego. En este punto, el guardia abrirá la puerta para ti y te dejará pasar. El cuarto estará oscuro, pero no tengas miedo. Respira profundamente, cierra tus ojos y pasa a través del marco de la puerta. No abras los ojos hasta que oigas que cierran la puerta, pues ver la transición puede blanquear tu memoria. Estará muy caliente allí. Te encontrarás en un corredor largo con numerosas vueltas. Habrán 13 puertas delimitando este pasillo. No abras ninguna de ellas. Mira qué puerta tiene una mancha de pintura blanca, será de vital importancia pronto. Cuando llegues al final del pasillo, verás la sala de estar de la suite. En cada esquina del cuarto verás figuras altas hechas de carne quemada. Todas deberían estar sentadas en el suelo, abrazando sus piernas con sus cabezas sobre sus rodillas, viendo a sus respectivas esquinas. Sus dedos estarán carcomidos hasta el grado en el que sus puntas no son más que garras huesudas y filosas. No le prestes atención a estas figuras ni las toques. Son los guardianes de ella. En el centro del cuarto es donde estará ella, sentada en una silla reclinable deslucida. Es imposible decir cuál es su apariencia, pues varía dependiendo de quién la vea. Debería estar, como sus guardianes, dormida. No la despiertes de su hibernación. Por ahora, podrás descansar. Habrá comida y bebida desplegada en la mesa del centro enfrente de ella, y puedes comer de ahí. Pero no agarres del pastel, porque adormecerá tus piernas. Si tienes la audacia, echa un vistazo por la ventana. Parecerá una versión infernal de la avenida en donde está el hotel. Los edificios serán cascarones quemados de sus versiones originales, mientras que el río estará seco y agrietado. Habrá fuego en el horizonte y el candente sol se asemejará a sangre puesta en llamas. Si fueses a escoger quedarte por varias horas, no obtendrás clemencia del calor. No hay noche aquí. Ahora, mira las calles. Encontrarás a las mismas figuras que están en el cuarto. Ellas, sin embargo, están despiertas, arrastrándose y gritando por sus fauces posteriores. No tienen ojos en sus cuencas, pero por algún designio retorcido aún pueden ver. No llames su atención, porque regresarán contigo a tu mundo y esta aventura habrá sido en vano. Cuando estés listo, párate enfrente de ella y di claramente estas palabras. Sálvame, madre, por favor. No digas nada más y espera. Deberías empezar a escucharla respirar. En este punto, una de dos cosas pasará. ¿Recuerdas la llave con la que el guardia abrió la puerta? Si ella pone esa llave en la mesa frente a ti, considérate suertudo. Si coloca una llave distinta en la mesa, tendrás que ofrecerle algo. Un cuchillo que no estaba en la mesa hará su aparición. La hoja estará oxidada y con sangre. Toma el cuchillo, cercena alguno de tus dedos y ponlo al lado de la llave. Espera. Si pone la llave con la que el guardia abrió la puerta, tómala y abandona el lugar. Si no, córtate otro dedo. Esto solo ocurrirá un máximo de 4 veces antes de que se produzca la llave correcta.
Cuando tengas la llave, ella volverá a su descanso. Ahora pon atención, porque solo tienes un corto periodo de tiempo. Los guardianes empezarán a revolverse. Lentamente, despertarán de su sueño y se voltearán hacia ti. Si te miran, te masacrarán. Tienes 10 segundos antes de que se desplacen de sus esquinas. ¿Recuerdas la puerta con la mancha blanca? Esa es la puerta que necesitas usar para abandonar este infierno. Si oyes gritos detrás de ti, significa que los guardianes están totalmente despiertos y se avecinan. No tienes mucho tiempo, encuentra la puerta marcada con blanco y sal de allí. Inexplicablemente, te encontrarás afuera de tu casa, una semana después de haber entrado al hotel. Mantén la llave contigo todo el tiempo, a donde sea que vayas. Un día, en el futuro distante o lejano, una puerta vieja y demacrada con el número 777 aparecerá en sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Usa la llave y abre esta puerta inmediatamente. A donde dirijas será mucho mejor que lo que está a punto de sucederle a este mundo. Una carta para mi futuro yo. Hoy recibí una carta en el correo. La dirección del remitente era de la escuela primaria en mi área y estaba dirigida hacia mí. Me senté en la mesa de la cocina y abrí el sobre. Había otra carta dentro junto a otro sobresellado. Saqué los dos papeles, le di un vistazo al sobresellado y vi que tenía mi nombre escrito en él. La caligrafía era similar a la mía, aunque las letras parecían haber sido escritas torpemente. Estiré el pedazo de papel que venía junto con el sobre y vi que era una carta de mi antiguo maestro de primaria. Era extraño, pero en ese momento no podía recordar cómo era que lucía mi profesor y su nombre no sonaba muy familiar. Mi infancia siempre había sido un poco borrosa. Nunca pude recordar ningún evento destacable de mis años formativos, pero siempre pensé que la mayoría de las personas no recuerdan esos años. Leí la carta de mi profesor de primaria y decía que el sobre contenía una tarea de escritura de mi cuarto grado. Todos tenían que escribir una carta para su futuro yo, y el profesor nos la mandaría por correo cuando hubiesen pasado 10 años. Levanté el sobresellado y rompí su borde, ansioso por descubrir lo que me había dicho a mí mismo. Querido futuro yo, hola. ¿Cómo estás? Yo la paso bien. La escuela es aburrida. No puedo esperar para ir a casa y ver Spider-Man, Batman y Superman en la televisión. Spider-Man es el mejor. Odio cuando viene Sailor Moon. Programa de niñas estúpido. Pero está bien porque vamos a jugar afuera hasta que viene Superman. Espero que seas feliz y recuerda mantener el secreto o mami se enojará muchísimo. Se puso tan enojada cuando encontró el tesoro de Batman. Papi también se enojó mucho. Gracias a Dios que los puse en lugares diferentes. No quiero ir al lugar ese de campamento, pero mami y papi dicen que es solo por las vacaciones de verano. Creo que están mintiendo. Los escuché por la noche hablando de los tesoros. Si nos llegamos a mudar te dibujé un mapa del patio para que puedas ser como Batman y encontrar los tesoros cuando puedas manejar. Te amo yo. Le di vuelta a la carta y había un mapa dibujado al reverso. Eran los dibujos rudimentarios de un niño, pero aún así tenía suficientes detalles y explicaciones como para poder descifrar la ubicación de los escondites. Me parecía un poco extraño que no pudiera recordar haber cavado en el jardín o haber tenido tesoros cuando era niño. La pertenencia más genial que tuve fue una carta holográfica de Charizard. Agarré una pala del cobertizo de herramientas y seguí las direcciones en el mapa. El primero estaba enterrado detrás del cobertizo. Tras cavar un poco alrededor, encontré una lonchera de Spider-Man. Se había conservado bastante bien a pesar de haber estado enterrada por muchos años. Limpié la tierra y la abrí. Mi corazón dio un vuelco cuando vi varios huesos y un cráneo con la forma de una papa pequeña. No recordaba haber tenido una mascota. Iba a tener que preguntarles a mi mamá y a mi papá sobre eso. Cerré la lonchera y la puse en la mesa del patio, moviéndome hacia la siguiente ubicación en el mapa de tesoros. Era la esquina más alejada de la casa, por la cerca de madera alta que separa el patio del vecino del nuestro. Desenterré otra lonchera. Esta vez, el cráneo era pequeño y plano con 4 dientes largos de aspecto afilado. Me estaba comenzando a asustar. Quise atribuirlo a la curiosidad mórbida de la infancia, pero aún no podía entender cómo era que todas esas mascotas acabaron en loncheras. Asumí que me pertenecían. El mapa tenía una ubicación más, marcada como el tesoro más grande de la historia. Siguiendo el mapa hacia la última ubicación, terminé debajo del gran trampolín que mis padres nunca se habían molestado en botar. La pala era muy grande para ese terreno, así que comencé a cavar con mis manos.
Estaba escarbando grandes pedazos de tierra y grama hasta que llegué al tesoro. El primer objeto que saqué de la tierra fue el medallón de un collar de perro con la información de Becky, quien había pertenecido a Ramsey 2 casas debajo de la mía. Justo debajo de ese medallón, había otro medallón de una mascota llamada Jelly Bean, también de mi vecindario. Para cuando alcancé la lonchera, mis manos y dedos me dolían. Sacudí la mugre y era una lonchera de Sailor Moon. Un sentimiento sobrecogedor de aprensión me abatió, pero ya había llegado muy lejos como para detenerme. La abrí y encontré un montón de materiales escolares. Aliviado, hice la lonchera a un lado y decidí que había terminado de perseguir las migajas que me dejó mi yo de hace 10 años. Tratando de arreglar el espacio para meter la lonchera de nuevo, palpé otro objeto. Me había apresurado tanto a abrir la lonchera, que no había notado el cráneo humano pequeño que mis dedos estaban desempolvando ahora. Se me escapó un grito semiagudo y me alejé como si esa cosa me fuese a asesinar. Entrando en pánico, me arrastré hasta que salí de debajo del trampolín, chocando mi cabeza con algo duro. Me llevé una mano al golpe y vi a mi padre, de pie, viéndome desde arriba. Di un vistazo a la mesa del patio y observé a mi mamá revisando las loncheras. Mi papá se agachó y me ayudó a levantarme. Apunté al agujero bajo el trampolín mientras las lágrimas se abultaron en mis ojos. Mi papá alzó una mano para que guardara silencio, y dijo: «Tenemos que hablar». El lenguaje universal de los bebés. Los humanos son comunicadores terribles. Un malentendido simple puede terminar una relación o motivar una pelea de bar. Si quieres pruebas, no necesitas ir más allá de cómo interactuamos con nuestros pequeños. Los padres pasan incontables minutos, horas, incluso, tratando de entender por qué es que sus bebés están llorando. ¿Quieren una siesta? ¿Quieren ser alimentados? ¿Que los hagan eructar? ¿Que los mezan? Es un problema tan cotidiano que se ha convertido en un tropo de comedia. El padre desventurado o la niñera accidental yendo frenéticamente por una lista de soluciones posibles, muchas veces fallando miserablemente. En realidad, parece que se reduce a conjeturas. No es nuestra culpa. Los bebés son estúpidos. Son incapaces de decirnos lo que quieren y ya, ¿no? Falso. ¿Quieres saber qué tan malos somos para comunicarnos con nuestros pequeños? Demos un vistazo al reino animal. Los animales nos patean el culo cuando se trata de la comunicación. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un animal confundido acerca de las necesidades de su cría? Utilicemos a tu gato hipotético, Panquecito. Panquecito acaba de dar a luz a una camada de gatitos. ¿Qué tan a menudo escuchas a esos gatitos chillando por horas sin parar mientras Panquecito trata de entender con desesperación qué sucede? Nunca. Si Panquecito está al alcance del oído, acudirá a sus gatitos maulladores y sabrá automáticamente qué es lo que quieren esas bolas de pelos. Sabe la diferencia entre un maullido de me siento solo y un maullido de dame leche. Eso se debe a que los bebés, peludos, escamosos o de la variedad carnosa, comparten un lenguaje universal. Así es. Los humanos nacemos con un vocabulario limitado para dar a entender nuestras necesidades básicas, pero la mayoría de los padres no se dan cuenta. Este lenguaje es el mismo sin importar en qué parte del planeta estés o de qué cultura seas parte. Todo bebé en la Tierra nace con la misma colección de llantos para transmitir la misma información a otros de su especie. Los animales parecen estar en mayor sincronía con estos llamados primitivos, ya sea por su audición superior, instinto o quizá porque están menos distraídos. Los padres humanos, por el otro lado, rara vez identifican los diferentes llantos. Después de un tiempo, si el bebé se da cuenta de esto o no, dejará de hacer uso del lenguaje universal y recurrirá a lamentarse como un banshee. Los expertos lingüísticos han estudiado estos llantos y han sido capaces de reconocer 6 tipos diferentes de ruidos, 5 de los cuales han sido sondeados exitosamente. Tengo sueño. Tengo hambre. Necesito eructar. Estoy incómodo / siento dolor. Tengo gases, o eventualidades relacionadas con los intestinos. Hay una vocalización que no se ha podido interpretar. Es un llanto como gorgoteo muy bajo que los bebés hacen de vez en cuando. No es un sonido ruidoso en lo absoluto, es casi como si el bebé no quisiera ser escuchado. Al producirlo, comúnmente observan a un punto fijo sin pestañear. No importa cuánto lo hayan intentado los expertos, nunca han sido capaces de descifrar el significado de este llamado. La semana pasada, mi niña pequeña empezó a hacer ese mismo llanto.
Traté de alimentarla, de jugar con ella, de mecerla, de cambiarle el pañal, e incluso traté de ajustar el termostato muchas veces. Nada ayudó. Solo seguía observando la alacena mientras gorgoteaba y aspiraba tan silenciosamente que casi no me di cuenta de que lloraba en un principio. Fue mi hija quien me impulsó a investigar un poco sobre el asunto, lo cual nos trae al tópico de los animales. Verás, recientemente, una zoóloga de Duke University hizo un descubrimiento alarmante poco después de que dio a luz a su primer hijo. Ese gorgoteo bajo es asombrosamente similar a un sonido particular hecho por los chimpancés bebé. ¿Quieres adivinar qué significa el sonido? Así es, peligro. No puedo evitar preguntarme qué tipo de peligro ve mi niña que yo no veo. El genio falaz del Dr. Monroe. Damas y caballeros, miembros del consejo, tengo dos maravillas para compartir con ustedes esta noche. Primero, déjenme presentarles el siguiente hito en la evolución de nuestra especie: la inmortalidad. Con su teatralidad característica, el Dr. Monroe lo dice extendiendo sus brazos, y su casaca de color borgoña revolotea con cada gesto. El público deja salir un grito ahogado cuando el telón cae, revelando la figura pálida y sin camisa de un hombre sentado, sujetado a la silla con grilletes. Su expresión imita bizarramente a la confusión de los presentes. Este hombre, un ladrón, asesino y peste para nuestra sociedad, se ha ofrecido por caridad a servirme en la demostración del último avance en la medicina. Hace una pausa, para luego tomar un pequeño y llamativo frasco de su cinturón. Es este. El producto de mi exhaustiva investigación en xenotransplantes. Estoy seguro de que recuerdan a Sir Winston. Lo hacen. Nunca olvidarían la presentación del año pasado de un cuerpo humano sin genitales, desnudo y tirado descuidadamente en el suelo. Ni tampoco los ojos caídos de la cabeza del Bassethoun con la que, quirúrgicamente, había sido sustituida la original. Durante horas vieron con la respiración entrecortada a la criatura que tomaba agua de un plato, solo para que el líquido se derramase por los puntos de sutura en su cuello. Los dedos de sus pies y manos se retorcían como si se cuestionasen el obedecer o no a su nuevo amo. El Dr. Monroe sonríe ante la mirada de comprensión del público. Fue a través de ese estudio que descubrí el mecanismo secreto del que se valen todos los organismos vivientes para curarse a sí mismos, y de esta forma creé la toxina Invictus que ven aquí. Cuando es consumida, y se le da el tiempo suficiente para que se circule por el sistema vascular, abrirá los canales de sodio ionizado del cuerpo y actuará como un campo eléctrico. Sonriendo, baja un enorme interruptor y un estridente zumbido invade la sala. Brillantes chispas azules parecen reverberar por cada superficie, y John Haynes, de Phillips & Sons, da por seguro que el salón podría explotar en cualquier momento. También está el bizarro efecto secundario de volver a la persona que la beba inmune al dolor. Al inicio, pensé en los ilimitados beneficios de utilizarla como anestesia, pero luego descubrí que los afligidos cirujanos nunca podrían hacer su trabajo. Las heridas del paciente sanarían incluso antes de que una incisión menor fuese producida. Saca una larga hoja de afeitar y la agita para que todos la vean. Es tiempo. Exitus acta probat. Con lentitud, guiando el suspenso, reposa la hoja bajo la caja torácica de su prisionero. Sabiendo a lo que viene, el hombre grita, agitando frenéticamente su cabeza mientras trata de liberarse de las ataduras. Ignorándolo, el doctor empuja el arma y la desliza hacia abajo por la piel del espécimen que se corta como si fuese cera derretida. Pero no sale sangre. El hombre no grita de dolor, ni siquiera parece haber notado el daño causado a su cuerpo. Y entonces, milagrosamente, la herida comienza a cicatrizar, empezando por el extremo inicial del corte y descendiendo hasta que su piel luce tan inmaculada como antes. El público está perplejo. Algunos dudan de sus ojos, otros hasta de sus mentes. Pero sucedió, justo enfrente de ellos. Una voz protesta desde el fondo de la sala. Dr. Mon. Con una velocidad sorprendente, Monroe revela una pistola oculta en el reverso de su abrigo, presiona el cañón contra la frente del espectador más cercano, y dispara. El blanco, Rosa Smith del Holly Fitzgerald, cae de rodillas al suelo gritando. Pese a que es evidente que la bala ha atravesado su cráneo por completo, en vista del agujero circular en la pared detrás de su cuerpo, ella no para de gritar. Es una suerte que la señorita Smith tuviera el cuidado de beber el Invictus. De hecho, todos ustedes se han estado preparando para esta noche. Señala las copas de champaña vacías que se encuentran en todas las mesas. El silencio que sigue a esa declaración es casi tangible. Y luego, la curiosidad vence, y un diminuto hombre muy próximo al escenario muerde gentilmente la piel de su mano.
Su rostro se llena de sorpresa al no experimentar la más mínima sensación de dolor, y entonces decide ir un poco más lejos, y arranca todo el pellejo que puede desde la palma de su mano hasta su muñeca. De nuevo, no hay sangre, solo un pequeño destello azul mientras la piel regresa a su lugar. La violencia se desata sutilmente en la sala en tanto los invitados prueban las aguas del vasto océano que tienen frente a ellos. Y luego estalla. Un gran hombre de 2 estados al norte pide, o más bien demanda, la pistola del Dr. Monroe. Cuando la obtiene, reta a los demás a que le disparen, gozoso de vivir su fantasía de ser un héroe indestructible. Una mujer que no ha parado de recordarles a todos que viajó por 3 noches en tren para ver el acto, es tentada a romper las uñas largas de su mano derecha, y luego ve cómo saltan de la mesa y vuelven a su base. Esto va a ser realmente asombroso, dice. Imaginen todas las mujeres que darían su alma por nunca volver a tener una uña rota. En medio del ascendente caos de miembros quebrándose y gente apuñalándose entre sí, el Dr. Earth se detiene para tomar un respiro. Realmente lo has hecho, Dr. Monroe. Un mundo sin dolor, sin sufrimiento, sin heridas. Aunque me temo que esto me dejará sin trabajo, se mofa mientras acomoda su bata blanca. Pero dijiste que presentarías 2 objetos el día de hoy. Con el primero siendo tan sacudidor, encuentro muy difícil que el segundo se le equipare. En ese momento es cuando la ve, la primera gota escarlata que se ha asomado en toda la noche. El dedo pulgar del prisionero está sangrando. Horrorizado, el Dr. Earth se voltea hacia Monroe. Doctor, ¿qué dices ante eso? ¿Por qué aún no ha sanado? Monroe no responde de inmediato. Parece hipnotizado por el reloj de bolsillo que está sosteniendo. No se preocupe, buen doctor. Él claramente fue lastimado y se curó al instante cuando lo sujetábamos a la silla. Es solo que su herida se acaba de volver a abrir aproximadamente 8 minutos después de que la toxina fuera metabolizada. Todos están en silencio, atentos a cada una de sus palabras. A pesar de todos mis esfuerzos, la toxina Invictus recorre el cuerpo humano en 1800 segundos. Es decir, media hora. De este modo, pasamos al experimento final de la noche. Un ejercicio de lo inevitable. Mira su reloj de nuevo antes de hacer un ademán de agradecimiento y señalar al sujeto de prueba. En lo que el público responde a su gesto y voltea, el pálido hombre empieza a gritar y convulsionar violentamente. La herida en su estómago se abre como si hubiese sido producida por una cuchilla fantasma, imprimiendo una brillante y roja luna creciente, muy parecida a la sonrisa del ilusorio Dr. Monroe. Agua roja. Me encontraba en un viaje de negocios hace más o menos un año, y tuve que viajar desde Denver hasta Los Ángeles. Fue un viaje largo y me estaba cansando de la carretera, así que me detuve en el Hotel Holiday que estaba cerca. Caminé a la recepción y toqué la campana. Segundos después, un hombre salió del cuarto trasero. Hola, mi nombre es John Shelby, dijo el sujeto. ¿Cómo lo puedo ayudar? Busco una habitación, contesté. ¿Tienen alguna disponible? Revisó en su computadora. Por suerte, había un par de habitaciones restantes. Me dio la llave y me deseó una buena noche. Le pedí que me señalara hacia la máquina expendedora, y lo hizo. Caminando en dirección a ella, añorando una bolsa de frituras, noté una piscina al final del pasillo. Muchos hoteles tienen piscinas, no hay nada extraño con ello. Lo que me confundió fue el hecho de que el agua era roja, roja sangre. Compré las frituras y volví a la recepción, en donde estaba el hombre. ¿Qué le pasa a la piscina de allá? ¿A qué se refiere? Me contestó con una expresión de rareza en su rostro. El agua es roja. ¿Por qué es roja? Se quitó sus gafas y tomó un respiro. Bueno, es una historia un tanto descabellada. Hace años, una mujer fue encontrada asesinada brutalmente en esa piscina, y el agua se contaminó con su sangre. ¿Me está diciendo que la sangre sigue ahí? No, no. Claro que no. El agua fue retirada y la piscina se clausuró. Pero muchas personas reportan ver la piscina llena de sangre. Se colocó sus gafas de nuevo. En lo personal, nunca la he visto, pero creo que a este hotel le gusta jugarle trucos a la mente. ¿Así que este lugar está encantado? Él asintió a modo de afirmación. Estaba sorprendido. No realmente asustado. Más que todo impresionado, porque no había experimentado nada como eso antes. Fui a mi habitación, tomé una muy necesitada ducha caliente y me acosté en la cama. No pude dormir por alguna razón, me sentía demasiado curioso con respecto a aquello y tenía muchas preguntas que necesitaban ser respondidas. Me levanté de la cama, me puse una camisa y caminé hacia el pasillo.
Estaba silencioso a esas horas, y me reí al notar que bajé en mi ropa interior. Era conveniente que nadie más estuviera por ahí. Cuando llegué a la planta de la piscina, fui capaz de ver el agua roja incluso desde el pasillo. Pasé por el escritorio principal. No había nadie. Luego pasé por la máquina expendedora y me detuve directamente frente a la puerta que me llevaría a la piscina. Quise abrirla, pero estaba cerrada. No creo que hubiese salido incluso si estuviese abierta. Vi por la gran ventana que me mostraba la piscina contaminada con sangre. Se veía como si la piscina hubiese estado cerrada por mucho tiempo. Vi detrás de mí, por el pasillo y hasta el elevador. Me estaba imaginando una escena de El Resplandor, cuando la sangre se bombea desde el elevador. Tuve la sensación de que vería algo similar a eso, pero no fue así. En su lugar, vi a una mujer. Estaba completamente desnuda, no tenía ninguna prenda encima. Cuando torció su cabeza hacia mí, salté por el pánico y corrí hacia mi habitación lo más rápido que pude, usando las escaleras a un lado de la máquina expendedora en vez del elevador. Horas más tarde, desperté por el sonido de la alarma. Tomé una ducha, me vestí y caminé hacia el primer piso para desayunar. Luego de haber comido, estaba listo para irme y retomar la carretera. Decidí que le daría un último vistazo a la piscina antes de irme. Aún estaba inquieto por lo que pasó la noche anterior. Me sorprendí al ver que la piscina estaba vacía. No había agua roja y no había ninguna mujer. Caminé hacia el escritorio principal, en donde una empleada estaba de turno. ¿Se encuentra Shelby?, le pregunté. Ella me miró confundida. Disculpe. El recepcionista. Trabajó aquí por la noche. John Shelby murió en 1982, me dijo. Se suicidó luego de asesinar a una mujer, aquí, en esa piscina. Comenzó a reír por lo bajo. ¿Está bromeando, señor? Sí, le contesté, forzando una risa. Solo era una broma. Devolví mis llaves y salí del edificio. Regresé a la carretera, nunca olvidándome de lo que pasó esa noche en aquel hotel. Parque infantil. Me había mudado a un pueblo nuevo. Este era mucho más agradable, limpio y tranquilo que en el que había vivido antes. No era el tipo de pueblo que esperarías que tuviese cosas malas. Había un parque público enorme en el centro. Albergaba filas y filas de columpios y deslizadores, y estaba plagado de túneles serpentinos que se interconectaban dentro y alrededor del parque, brindando un laberinto con el que los niños podían sumergirse en sus juegos. Incluso había un carrusel en funcionamiento que siempre parecía estar girando sutilmente, invitando a los niños a sumarse a su plataforma de vueltas. Tengo que enfatizar el hecho de que era un pueblo calmado y callado. El tipo de pueblo en el que los niños podían salir de la casa por su propia cuenta y emprender el corto trayecto hacia el parque. Había recibido instrucciones rigurosas de mis padres de que debía volver a casa en el minuto que empezara a oscurecer. Una vida maravillosa. Era viernes. Sé el día porque recuerdo haber llegado a casa con una gran sonrisa en mi rostro, dado que tendría el lujo de jugar sin parar por los 2 días siguientes. Hice lo que siempre hacía, dejé mi mochila sobre la cama y me cambié de atuendo. En cuestión de minutos, estaba listo para descender hacia el mundo de diversión. Nada podría detenerme. Los túneles eran mis favoritos. Era tan fácil perderse en ellos, y eso los volvía altamente entretenidos para jugar a las escondidas con mis 2 amigos, Brandon y Thomas. Ambos estaban en mi mismo salón de clases, y nosotros, como muchos niños de 8 años, amábamos cualquier juego que nos cargase de adrenalina pura. Íbamos a jugar asesinato. No espero que hayas oído hablar de este juego, nosotros lo inventamos. Las reglas eran muy similares a las de las escondidas, con la excepción de que cuando la persona que te buscaba te encontrara, tendría que asesinarte. El invierno se acercaba, pues recuerdo haber sentido un frío ligero mientras me escabullía por los túneles, tratando de encontrar furiosamente un lugar en donde esconderme. Brandon nos buscaba. Thomas se había ocultado detrás del carrusel. Yo estaba solo. Debió de transcurrir unos 10 minutos, que, para un niño, se siente como un año, cuando decidí hacer lo que todos los niños hacen al aburrirse: rendirse. Me rindo. Grité, y mi voz hizo eco a través de los túneles. Estoy en los túneles. Me rindo. Escuché un movimiento súbito por un extremo del túnel. Los llamé de nuevo. Brandon siempre decía algo antes de entrar al túnel cuando alguien más ya estaba ahí.
Durante asesinato, siempre felicitaba al otro por haber sido el último en ser encontrado, o nos reprochaba por haber hecho trampa al ocultarnos en el laberinto infinito de túneles. En tanto permanecía inmóvil, el alboroto creció en intensidad. Podía notar que estaba empezando a oscurecer conforme los túneles empezaban a perder la luz dentro de ellos, sumergiéndose lenta pero seguramente en la oscuridad. «Sal de ahí, ya es tiempo de ir a casa», esa fue la frase que resonó por los túneles. Se escuchó como el tono que usaría un adulto para hablar con los niños, hablando despacio pero con agudeza. Ninguna de las circunstancias me parecían normales. Probablemente me habría salido si la voz viniese desde afuera, pero no era así. Estaba dentro de los túneles. ¿Por qué motivo se metería un adulto? Mientras me estaba alejando más y más, el rostro de un anciano apareció en la oscuridad delante de mí. Tenía algunos trozos de cabello en su cabeza y el aspecto evidente de alguien que no se ha bañado en la última semana. No podía distinguir su vestimenta, pero sabía que eran ropas andrajosas. Tenía una barba desaliñada y espolvoreada con mugre. Al instante que hicimos contacto visual, me sonrió revelando sus dientes sucios y sin lavar, los cuales tenían manchas cafés y negras cubriéndolos en su totalidad. Entré en pánico, dándome la vuelta y comencé a gatear por el túnel lo más rápido que pude. El único momento en el que hice una pausa, fue hasta que mis piernas se rehusaban a moverse. Había dado tantas vueltas y giros que, sin duda, estaba perdido. Presioné mi oreja contra la base del pequeño y angosto túnel y me detuve a escuchar. Él estaba cerca. Deambulé en esos túneles por horas, sin exagerar. Incluso cuando lo escuché maldecir y alejarse violentamente, me quedé en los túneles y esperé. En mi mente fluían escenarios en los que salía del túnel solo para ser sobresaltado por esa sonrisa que me había saludado. En la oscuridad de los túneles, pude distinguir luces azules parpadeando afuera. Escuché voces frenéticas llamando mi nombre, permitiéndole a mi corazón disminuir su ritmo. Mis padres habían llegado. Evacué los túneles con facilidad guiándome con los restos de tierra húmeda a lo largo de las paredes, el mismo camino que el hombre había tomado. Afuera, fui acogido por la vista de varios autos de la policía parpadeando sus luces. Había grupos de adultos con expresiones de preocupación en sus rostros. Reconocí a dos en la multitud. «Mamá, papá». Me lamenté, llorando en tanto corría hacia ellos. Ellos hicieron lo mismo y se acercaron a mí, levantándome del piso, abrazándome tan firmemente que se sintió como si estuviese siendo aplastado. Brandon y Thomas fueron secuestrados esa noche. Más tarde, fueron encontrados mutilados en un basurero cercano. Habían sido masacrados con brutalidad. Sus cráneos fueron molidos con una barra de hierro larga y sus cuerpos tenían cortes profundos por todos lados. Había trozos de vidrio largos enterrados en sus espaldas. Lo que impulsa escalofríos por mi espina dorsal, es que el rastro de tierra húmeda que seguí por los túneles no era mugre enteramente, era la sangre de Brandon y Thomas. Luego de asesinar a mis dos mejores amigos y de haber hecho contacto visual conmigo en el túnel, él simplemente sonrió. Había ganado nuestro juego.